Germán Castro Caicedo, Con las manos en alto, episodios de la guerra en Colombia. Una feria con dos rostros. Aquella mañana de mayo del 2001, Mark Bowden era el penúltimo periodista estadounidense que llegaba ese mes a Colombia, tratando de desentrañar lo que a juicio de muchos va a ser la próxima gran aventura militar de los Estados Unidos. Pero nunca pasó de algunas calles de la ciudad. En la embajada de su país no lo recibieron como esperaba. La embajadora no le permitió conocer dos bases militares estadounidenses en la selva amazónica llamadas Larandea y Tres Esquinas. Y a juzgar por lo que escribió luego en la revista Prospect, terminó viendo la guerra como una gran feria. Realmente la vivencia de Bowden concluyó poco después de su llegada. En Bogotá cruzó por el mundo de dos paisanos suyos, Eddie y Brent, y se quedó a su lado y luego los presentó como dos prósperos comerciantes bélicos que vinieron a Colombia y se quedaron a negociar una vez supieron que los Estados Unidos comenzarían a invertir millones de dólares en una guerra regional. Eddie satisface parte de las necesidades de los mercenarios estadounidenses que se mueven en ese país. Tiene un imperio en el aeropuerto de Bogotá, la capital, y cree que los 1.300 millones de dólares con los cuales Washington participa inicialmente en este conflicto son el primer escalón de una espiral de sangre para el tío Sam. Desde el ángulo del periodista viajero, la guerra que hacen aquí los Estados Unidos es un negocio tan próspero como la empresa de su amigo al cubrir necesidades de combatientes estadounidenses que se mueven como felinos silenciosos o encubiertos, según dicen ellos. Bowden resume el imperio de Eddie como una red de remolques al borde de la pista aérea, rodeada por una buena variedad de aviones, vehículos, frigoríficos, alambradas y todo tipo de suministros. Operación de apoyo a los mercenarios que sirve de depósito de abastecimiento, centro de mensajes, lugar de recibimiento y despedida de cada hombre o mujer, arma, ración, perro y poste que llega, como parte de la creciente intervención estadounidense en esta nación. Justamente el día que Bowden publicó una nota que tituló La guerra secreta de los Estados Unidos, el Estado había cerrado las dos clínicas oficiales más importantes y más grandes del país. El hospital infantil, único para niños enfermos, secuelas del hambre y la carencia, que cubría una zona de influencia poblada por 10 millones de pobres y de miserables, y el San Juan de Dios, también de tercer nivel, también para aquellos desarrapados que ahora deben esperar la muerte en las calles o en los parques. Y el presidente de la República se llamaba Andrés Pastrana, guardó silencio. Y el Congreso guardó silencio, y la prensa guardó silencio. Desde luego, aquella mañana de lo único que se hablaba en las altas esferas colombianas era de la guerra. Para una élite restringida, lo in era la guerra vista por gente como el reportero Bowden. Ellos vienen, miran y luego escriben siempre lo mismo. Pienso que los estadounidenses no ven el mundo como es, sino como ellos quieren que sea. Bowden recreaba en su nota la abundancia de la guerra. Cuando la maquinaria bélica de los Estados Unidos hace un despliegue semejante, suele hacerle a lo grande. Sacos de arena, lonas, insecticidas, generadores, máquinas de Coca-Cola, videos, literas, uniformes, radios, explosivos, cafeteras, todos los artículos de un catálogo de operaciones sobre el terreno y otros que no figuran en él. El aparato militar estadounidense es impresionante, pero además acaparador. No se limita a levantar un campamento, sino que importa toda la cultura de comidas rápidas, centro comercial y recipientes de usar y tirar. Y son pocas las cosas que van a sobrar. Los empresarios estadounidenses que subcontratan en la guerra compran barato y venden caro. Brent y Eddie son como otros miles de hombres de negocios estadounidenses que están disputándose esos 1.300 millones de dólares y todas las perspectivas que prometen para el futuro. Casi todos los militares recién retirados.
Bowden, como 27 reporteros estadounidenses que lo antecedieron aquel mes de mayo, venían atraídos por el Plan Colombia, una guerra diseñada en Washington con el pretexto del tráfico de drogas y de una guerrilla poderosa, aunque el conflicto colombiano va mucho más allá de 10.000 guerrilleros armados con fusiles Kalashnikov que les proporciona la CIA y del tráfico de cocaína. Fenómenos que plantean un problema eminentemente económico, no militar, ni de guerra artesanal ni de bombardeos. Y además de económico, un problema de gustos y preferencias de los estadounidenses que luego de Vietnam estimularon el tráfico de drogas a partir de Sudamérica. El 2 de julio de 1997, Thomas McLarty, jefe del gabinete del presidente Bill Clinton, dijo ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Lima: con solo el 5% de la población mundial, los estadounidenses consumen la mitad de toda la droga del mundo. Y el 26 de abril del 2001, el secretario de Estado Colin Powell dijo en el Congreso de su país: el verdadero problema en la zona andina no es causado por esa región, sino por lo que sucede en las calles de Nueva York y otras grandes ciudades en este país, donde no solo niños pobres, sino abogados y artistas continúan usando drogas de forma ilegal. Esto es lo que está causando el problema en Colombia y en otras naciones de la región andina. Hoy no les podemos decir a los campesinos de Sudamérica que simplemente dejen de cultivar la coca. Hay que proporcionarles los medios para que puedan poner comida en sus platos. Para Bowden, un eje de Plan Colombia eran las 2 bases militares estadounidenses en la selva, y luego de haber soñado con ellas y buscado sin éxito un permiso en Washington para visitarlas, resolvió probar suerte en Bogotá. El embajador anterior, en forma prudente, había decidido mantener a todo el personal estadounidense en Colombia lejos de los periodistas, y esa es una de las razones por las cuales hay tan poca gente en los Estados Unidos que sepa lo que está ocurriendo en Colombia. Por eso se vino, pero tampoco tuvo suerte. La embajadora Patterson no lo recibió, y él se quedó con la imagen que un funcionario del Departamento del Estado le había dado de ella en Washington. Una mujer que igual ofrece una recepción u ordena un bombardeo en Colombia. Una novedad de la guerra secreta de los Estados Unidos consistió en que hasta ese momento ni los contados colombianos que leen prensa extranjera tenían ni idea de lo que realmente estaba sucediendo aquí. Bowden comenzaba por recordar que fuerzas especiales del ejército de los Estados Unidos dirigían las operaciones de los nuevos batallones del ejército colombiano equipados por ellos, pero esas voces de mando eran pronunciadas en forma encubierta. En el año 2000 se había dicho que en Colombia se movían solamente 200 soldados estadounidenses, pero sin que el país lo supiera. El número aumentó a 500 con la llegada de un equipo especial de algo llamado SIGINT, encargado de realizar inteligencia electrónica. Esas eran las cifras, digamos, oficiales, pero la verdad es que el ejército estadounidense posee unidades clandestinas en Colombia desde 1989, cuando envió su primera unidad secreta o encubierta con el nombre en clave de Central Spike. Luego llegaron los soldados de la Fuerza Delta y después Washington anunció que comenzaba con el Plan Colombia y con él aparecieron los mercenarios. La mayoría de ellos son quienes aplicaban la política silenciosa de los Estados Unidos en Colombia. Desde hacía varios años, ahora lo siguen haciendo a cambio de mejores sueldos, pero ya no son parte del ejército. Hoy la política estadounidense consiste en privatizar sus guerras en el exterior. El tema de este conflicto, que Bowden, igual que decenas de reporteros estadounidenses, ve como el gran negocio, había emergido cuando un conferencista especializado en Colombia le dice violentólogos. Trató de compararlo con la guerra de El Salvador. Siempre sucede igual. Para buscar una explicación a sus propios problemas, los colombianos tratan irremediablemente de parecerse a alguien. A raíz de aquella distorsión, Tom Marks, uno de los analistas militares que más ha estudiado el fenómeno colombiano y quien más ha escrito sobre él,
A su regreso a los Estados Unidos señaló en la revista Soldier of Fortune, agosto de 2000. En El Salvador teníamos el objetivo de ganar la guerra, de ayudar a El Salvador. En Colombia no tenemos dicho objetivo. Allí estamos en esta lucha por nuestros propios problemas nacionales. Nuestro paquete de ayuda nos sirve a nosotros y no a ellos, y los colombianos lo saben. Y lo saben organizaciones como the Federation of American Science de Washington y Corps Watch de San Francisco, según las cuales hasta el 2000 de la ayuda de $1.300 millones aprobada por el Congreso de Estados Unidos para la guerra en Colombia, 1.138 millones habían sido invertidos por ese país en sus propias industrias y en sus empresas de mercenarios. Eso es un poco más del 87%. Sin embargo, los 1.138 millones eran una cifra parcial porque a ellos no se le había sumado, por ejemplo, el valor de un avión de alta tecnología ni el de otros rubros, como los recibidos por las industrias productoras de herbicidas y hongos para la guerra biológica. La industria de agroquímicos estadounidense es la más poderosa del mundo, luego de la metalmecánica y de la comunicación. Eso quiere decir que en aquel momento Washington ya había invertido toda la ayuda en sus propios intereses y faltaba dinero. Justamente considerando esa posibilidad, el gobierno estadounidense había determinado previamente que Colombia tiene que invertir en la feria 3 veces más que los Estados Unidos, es decir, $4.000 millones. Pero Colombia es el país con mayor desempleo de América Latina proporcionalmente a su población. Según Bogotá, al promediar el año 2001, 3 millones de personas en las ciudades no tenían trabajo. Sin embargo, los gobernantes aseguraban que quien vende un caramelo o una cajetilla de cigarros en las calles de alguna manera cuenta con un trabajo. Son otros 6 millones y medio. El trabajo debe permitir que la gente viva como los seres humanos y que tenga acceso a la seguridad social. Y como aquello no es verdad, la cifra se eleva a 9 millones y medio de desocupados urbanos en una población total de 40 millones de seres. Pero deshaciendo pasos, tan pronto Washington aprobó lo que desde entonces llamó ayuda o Plan Colombia, lo primero que el gobierno estadounidense giró fueron $30 millones a favor de Northrop de Los Ángeles para comprarle un avión RC-7 multifunción de reconocimiento aéreo ARLM, siglas de espionaje. La nave le será entregada al ejército de los Estados Unidos como reposición de uno similar que mientras volaba comandado por militares de este país en plan de espionaje contraguerrillero, se estrelló contra un cerro llamado Patascoy al sur de Colombia, la madrugada del 23 de julio de 1999. Según medios de prensa estadounidense, el accidente dejó al descubierto la participación de los Estados Unidos en la lucha contra la guerrilla. No obstante, familiares de las víctimas dijeron que rechazaban la versión oficial que habla de que un error del piloto y alegaron que se trató de un misil disparado por las guerrillas comunistas. Ellos, como cualquier estadounidense, continúan teniendo pesadillas con Vietnam. En medios militares colombianos se dijo que la guerrilla local carecía en ese momento tanto de sistemas de inteligencia como de tecnología para derribar una aeronave de esas características. El avión, un estadounidense B-7 de reciente modelo y 2 motores, dotado con tecnología de espionaje, habría partido a la 1 de la mañana de una base militar colombiana con un observador estadounidense y tripulación colombiana. James Sacklinson, analista del Pentágono, afirmó: según la hora en la que el avión desapareció de los radares, se trata de un viaje de inteligencia y podría estar tomando fotografías a áreas de la zona. Stratford Global Intelligence Update, agencia de noticias especializada en temas de inteligencia de Estados Unidos, dijo que el avión estaba dotado con interceptor de telecomunicaciones para realizar labores de inteligencia a través de imágenes. Para distraer al país, militares colombianos le dijeron a la prensa
que la piloto no pudo eludir la masa montañosa que lo esperaba, porque ésta simplemente no aparecía registrada en el mapa táctico que utilizaba para volar, identificado con la referencia TPCL-26D y elaborado por la National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, por encargo del Departamento de Estado. El mapa contiene una región limítrofe entre dos departamentos del sur de Colombia llamados Nariño y Putumayo. En el lugar donde debía aparecer la montaña Patascoy, a 12.000 pies de altitud sobre el nivel del mar, la carta mostraba un espacio en blanco en el cual se leía Relief Dates Incomplete, datos de relieve incompletos. Eso lo escribieron y lo repitieron en la televisión a través de la radio con el mismo ritmo que narran un partido de balompié, porque se trataba de una gran exclusiva, una chiva de última hora, como dicen los periodistas colombianos. En un conflicto, ante todo se trata de matar la palabra. Los actores armados saben perfectamente que muerta está, desaparecerá la verdad y los sentimientos de la gente podrán ser manejados de acuerdo con los intereses de cada bando. En este caso, los Estados Unidos negaban la participación directa de soldados estadounidenses en la lucha contra la subversión. Eran épocas en las cuales las guerrillas colombianas aún no habían sido consideradas por el mundo occidental, Europa y los países de América como grupos terroristas, y aún los estadounidenses jugaban basados en su vieja filosofía de lanzar la piedra y esconder la mano. En aquel momento, la prensa no tuvo acceso al lugar del accidente y la escasa información que logró conocerse fue la que dio el ejército local a los periodistas. Caso típico en este conflicto, pues en el avión no volaba un estadounidense sino 5, encabezados no por un observador sino por la capitana Jennifer Odom como piloto. La nave no se impulsaba con 2 motores sino con 4, y la tecnología con la que estaba dotada no era de última generación, pero sí un tanto avanzada en el campo electrónico para una guerra como la de Colombia. Aquel era un avión civil, el Dash 7, construido por de Havilland, no en los Estados Unidos sino en Canadá, 40 años atrás, pero se hallaba en buen estado, motores nuevos, sistema eléctrico nuevo, estructuras renovadas, nave de bajo precio con equipos para espionaje de alto precio. Como el avión que debe reemplazarlo con dinero del Plan Colombia, este poseía básicamente un sistema de visión infrarrojo, radar de 360 grados de búsqueda, sistema Direction Finder para arrastrar señales, sistema de radiogoniometría para localizar al enemigo a partir de sus comunicaciones. Resultaría interminable enumerar la gama de sistemas que puede adaptarse a bordo de una plataforma de este tipo, como dicen los expertos. Finalmente, no se trataba de una nave de última generación, porque esa se la reserva a los Estados Unidos para su servicio, por lo cual traen a estos países aviones viejos pero adaptados. El mapa táctico del cual habló el oficial de infantería a los medios de prensa no existió nunca, pero tampoco ocurren accidentes de aviación porque un mapa sea incompleto. Los mapas tácticos pueden ser guías para el ejército, pero quienes vuelan utilizan cartas de navegación. En ellas figuran las rutas y las alturas mínimas para mantenerse sobre cada región. Les dicen MEA, altitud mínima en ruta, por sus siglas en inglés, y son las mismas para todas las aeronaves. Según analistas colombianos, aquella madrugada la capitana Jennifer Odom volaba sobre una llanura cubierta por la selva y pretendía remontar luego una enorme cadena montañosa antes de llegar a la costa del Pacífico. Sobre la selva, la carta señala una MEA de 4.000 pies sobre el nivel del mar y ella volaba a esa altura, pero cuando decidió cruzar las montañas tendría que haber buscado los 16.000 pies que le indicaba la carta, describiendo giros, trazando una espiral, un alambique, volando por instrumentos, dicen los expertos, pero no ocurrió así. Ella y su copiloto, al parecer, ascendieron visual, es decir, en línea recta. ¿Acaso no imaginaron que entre la planicie y esa mole llamada Patascoy había una corta distancia horizontal? Según pilotos estadounidenses, en su país están acostumbrados a ascensos progresivos antes de llegar a la cúpula de las montañas. Aquí no,
Aquí en el límite de una planicie se levanta vertical, inmensa, una muralla de rocas, los Andes. Ya se lo había dicho a usted, los estadounidenses ven el mundo no como realmente es, sino como ellos quieren que sea. 7 muertos. Para rescatar los cadáveres y una parte de los instrumentos del avión, ingresaron a Colombia naves y tropas estadounidenses encubiertas y desde luego sin la autorización del Congreso, como lo escribieron en alguna ley. Y el ejército local se negó a revelar lo sucedido con el avión. Sin embargo, uno de los jefes de la policía dijo más tarde en la televisión: los americanos no nos han autorizado a abrir la boca. La operación está siendo manejada directamente por el gobierno de los Estados Unidos. Según Stratford Global Intelligence Update, desde ese avión espía habían logrado ponerse al descubierto y contrarrestar algunas ofensivas de la guerrilla. Pero este accidente no solo subraya la rápida escalada en la que los Estados Unidos se está involucrando en la lucha contra la guerrilla en este país, sino que además se había abierto una ventana para que los insurgentes, cuyas últimas ofensivas habían logrado ser contenidas gracias a la información suministrada por ese aparato, y hasta que no se lo encuentre un reemplazo, la guerrilla se podrá mover con mayor libertad y atacar no solo al ejército colombiano, sino a las tropas estadounidenses en Colombia. Desde luego, las últimas palabras de Stratford Global quedaron fuera de base, porque a partir de allí el gobierno de los Estados Unidos comenzó a contratar esa labor con compañías de mercenarios de su país. Íbamos en $30 millones salidos de la ayuda. Otros 68 millones le fueron entregados a la Lockheed Martin de Palmdale, California, que colabora con sistemas de radar de alerta temprana para mejorar las tareas de la aviación P-3. Actualizando 4 radares. Los 4 fueron adquiridos con dinero de los colombianos y entregados a los Estados Unidos para ser manejados por militares estadounidenses, quienes les dan la información a sus bases en Estados Unidos. La firma Aires Corporation de Albany recibió $54.5 millones para optimizar aviones OB-10 y convertirlos en algo que llamarían OB-11, Bronco, de la Fuerza Aérea Colombiana, y para modernizar programas de interdicción con los aviones A-37, Tucano. En pocas palabras, se trata de cambiarles motores, hélices y sistema eléctrico. De ese dinero, $20 millones fueron destinados a la adquisición de una nave Aires S-2R T-65 para dispersión de herbicidas, la cual, según el fabricante, puede llevar a cabo operaciones de guerra química con defoliantes, en operaciones menos encubiertas, como en la que será utilizada la nave Aires Corporation. Bell Helicopter Test Room de Texas ha recibido $75.6 millones para que reforme 42 viejos helicópteros Wave-2, 30 para el ejército, 12 para la policía, equipados ahora con motores T-50 para mejorar el desempeño a gran altitud. United Technologies Corporation, Sikorsky Aircraft de Stratford, Connecticut, recibió $234 millones por 18 helicópteros Halcón Negro, Black Hawk, 2 de los cuales serán para uso policíaco y 16 para labores militares. Akamai Aerospace Corporation de Bloomfield, Connecticut, le entregaron $32 millones por 5 helicópteros Kamax de uso pesado y su respectivo mantenimiento por 4 años para supuestas operaciones antinarcóticos en Perú. A la Schweitzer Aircraft Corporation de Nueva York le ha sido contratado por $9 millones un avión SA-237 equipado con sensores infrarrojos Forward Looking, que oficialmente servirá para apoyar con labores de inteligencia orgánica a los batallones antinarcóticos del ejército colombiano. A la firma Team Corp de Virginia se le dio un contrato por $635 millones para asesorar, entrenar y colaborar en las misiones antinarcóticos con policía y ejército en Colombia. Incluye a Monsanto, DuPont
y Agricultural Biological Control y Military Professional Resources Inc. de Alexandria, que aportaron herbicidas y una clase de hongo para guerra biológica y entrenamiento de tropas, cuyos ingresos por participar en el Plan Colombia eran desconocidos hasta septiembre del 2001. Todo esto es igual a los 1.300 millones de dólares que Washington le ha girado a Washington. El segundo rostro de la feria mira hacia el Capitolio en Washington, hasta donde acudieron agentes de estas empresas entre 1999 y 2000 para entregarles dinero con destino a sus campañas políticas, a congresistas que desde luego tuvieron que ver con el Plan Colombia, del cual su país ha recibido hasta hoy no una tajada, sino la torta completa y un poco más. Según Corp Watch de San Francisco, Federation of American and Science de Washington y Center for Public Integrity de Washington, estas son las intenciones y algunos de los destinatarios del lobby. De Northrop Grumman Corporation para Martin Frotz, demócrata, $10,000. Duncan Hunter, republicano, 9,400. Saxby Chambliss, republicano, 9,000. Joseph Lieberman, demócrata, 8,000. Buck Howard, republicano, 8,000. John P. Murda, demócrata, 8,000. Loretta Sánchez, demócrata, 7,000. Ike Skelton, demócrata, 7,000. The Beale Helicopter Theater para Henry Bonilla, republicano, $10,000. Martin Frotz, demócrata, $10,000. Kay Granger, republicano, 10,000. John F. Murda, demócrata, 10,000. William M. Mack, Tom Berry, republicano, 10,000. Abraham Spencer, republicano, 10,000. Lincoln Chafee, republicano, 8,000. The United Technologies Corporation para Dan Burton, republicano, $7,500. Rosa de Laruto, demócrata, 8,000. Sam Jackson, demócrata, 10,000. Nancy Johnson, republicano, 10,350. John B. Larson, demócrata, 10,000. Jim Maloney, demócrata, 11,000. Joseph Lieberman, demócrata, 10,000. Olympia Snowy, republicana, 9,000. De DynCorp para Thomas Davis III, republicano, $4,000. Steny Hoyer, demócrata, 4,000. James Moran Jr., demócrata, 6,000. George Allen, republicano, 7,250. Según las mismas instituciones que investigaron las cifras y los nombres anteriores entre 1997 y 1999, cuando los dineros de la ayuda comenzaron a girar en la ruleta del Capitolio, 8 de los contratistas de la guerra y algunas empresas multinacionales con intereses en Colombia, entre ellas Occidental Petroleum Company, dejaron $6 millones para sus campañas políticas en manos de congresistas que invariablemente tenían que ver con el Plan Colombia. A propósito, Carlos Salinas, de Amnistía Internacional, dijo: "Se va a desatar un infierno. Este no es un Plan Colombia, es un plan de los Estados Unidos elaborado por el SUDCOM, Comando Sur del Ejército estadounidense. Dicen que pretende la solución definitiva de todos los males de Colombia, pero no es más que un truco comercial para ayudar a Sikorsky y al Bell Textron Run a vender muchos helicópteros y a ayudar en la campaña de Al Gore, contrarrestando las acusaciones de que el gobierno de Clinton no ha tocado a fondo las drogas. El plan va a generar matanzas en masa de civiles y una gran crisis de refugiados en la frontera con Ecuador. Sikorsky Aircraft le compraron 18 helicópteros Black Hawk, entregó $530,000.
Las fuentes solamente compraron el recibo de dineros por parte de 8 congresistas. Bell Helicopter Testosterone de Texas recibirá $2 millones por hacer la reconversión de 42 viejos helicópteros Huey. Entregó $449,000, comprados como destinatarios 7 congresistas. Northrop Grumman Co. $775,000. Las fuentes se limitaron a comprobar únicamente entregas a 8 congresistas. Dean Corp, $80,000, comprados 4 congresistas. DuPont, productora del herbicida glifosato, empleado en la guerra química, $316,000 para 114 congresistas y candidatos al Congreso. Cada uno de los últimos recibió entre $500 y $3,000. Monsanto, productora de glifosato, entregó $137,000, comprobados 2 congresistas. Agricultural Biological Control, productora del hongo Fusarium oxysporum, previsto para la etapa de guerra bacteriológica, entregó $2,250 a 2 congresistas. Lockheed Martin, $2 millones. Radares. Occidental Petroleum Company, $350,000, comprobados como receptores 5 congresistas, entre ellos la candidata al Congreso Hillary Clinton, esposa del presidente de los Estados Unidos en aquel momento. Según las fuentes consultadas, Al Gore, en esa fecha vicepresidente de la Unión y candidato presidencial, controlaba un paquete de acciones de Occidental Petroleum Company. Estos son temas públicos en los Estados Unidos, pero habitualmente no mencionados por los medios de prensa en Colombia, un país sometido que quiere hacer la sumisión una causa nacional. Según The Financial Times, el paquete de lo que se denomina ayuda en Washington ha recibido un fuerte apoyo de muchas empresas que tienen intereses en Colombia o en el suministro de equipos para la guerra en este campo. Los contratistas de defensa y las petroleras son las que más han trabajado por esto, respaldadas por otras compañías con intereses en la economía colombiana. Unitech Technologies, una fábrica que casualmente tiene su sede en el estado natal del congresista Christopher Dutt, quien apoyó el paquete de ayuda, recibirá unos $234 millones por la venta de 18 helicópteros Black Hawk Sikorsky. Según informes publicados, continúa diciendo el diario, Lockheed Martin ayudó a convencer a la administración de respaldar el paquete, patrocinando una encuesta que demostró que los demócratas estaban a la zaga de los republicanos en la percepción pública de ser duros contra las drogas. Este es el fabricante de defensa que recibirá unos $68 millones por contratos para sistemas de radar de detección temprana. Por otra parte, analistas estadounidenses sostienen que la guerra de guerrillas y el secuestro son malos para los negocios, particularmente para el del petróleo. Las reservas petroleras colombianas son una preocupación estratégica y primordial para los Estados Unidos. Además, es una inversión que las compañías no abandonarán fácilmente. Según Carville James, un vocero de la Asociación Comercial Colombo-Estadounidense, que incluye a la Occidental Petroleum, Texaco, British Petroleum, al igual que Caterpillar, Bechtel y Pfizer, le han dicho a Washington que importantes oportunidades comerciales presentes y futuras para firmas estadounidenses se ven amenazadas por el narcotráfico. Las petroleras han sido los principales proponentes del Plan Colombia y los principales fundadores de la Asociación Comercial Colombo-Estadounidense, por lo cual Carville James reveló que existe una estrecha relación entre los militares y las petroleras en Colombia. Una frase del informe publicado en 3 entregas del Financial Times parece resumir los intereses en juego en esta feria, cuando se refiere a lo que inicialmente llamaban componente social del Plan Colombia. Aun cuando varias organizaciones no gubernamentales latinoamericanas recibirán fondos, las compañías estadounidenses tendrán la mayor parte del dinero. Un funcionario del gobierno de Washington dijo: "Nosotros preferimos comprar americano".